El Hidrófono, Ciencia Marina para escuchar. Un podcast del Instituto Español de Oceanografía. Te dejamos con el oceanógrafo Pablo Rodríguez Ros. Basuras marinas que flotan en el océano, plásticos y microplásticos que en su degradación afectan a la vida marina y a los seres humanos. Contaminantes químicos que recorren miles de kilómetros hasta llegar a lugares tan remotos como la Antártida, pero que también están presentes en nuestras costas y pueden llegar incluso a nuestra mesa. El océano es, a fin de cuentas, un gran sumidero de agentes contaminantes que proceden directa o indirectamente de las actividades humanas. En este mundo antropizado, cabe preguntarse, ¿podemos conseguir un océano más limpio? Y este es, precisamente, uno de los objetivos de la década de los océanos de Naciones Unidas. Así, según esta organización internacional, un océano limpio es aquel en el que se identifican y reducen o eliminan las fuentes de contaminación. En este primer episodio de El Hidrófono, Ciencia Marina para escuchar, conversamos acerca de la contaminación marina que se ve, pero también de la que no se ve, para lograr un océano más limpio. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Lucía Viñas y Salud Deudero. Lucía Viñas es doctora en Ciencias Químicas e investigadora científica en el Centro Oceanográfico de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía, donde ha desarrollado su carrera en el grupo de contaminación marino. Concretamente, lleva casi 30 años trabajando en la detección de contaminantes orgánicos en el medio marino, sobre todo en sedimentos y organismos, y en los últimos años ha empezado a trabajar en la determinación de microplásticos en el medio marino. En síntesis, los objetivos de su trabajo son saber cómo está el medio, comprobar si las medidas que se van implementando para reducir la contaminación están siendo positivas, ayudar a proponer medidas correctoras de la contaminación y buscar y detectar nuevos contaminantes y sus posibles efectos adversos en el medio marino. Salud Deudero es profesora de investigación del Centro Oceanográfico de Baleares. Sus principales líneas de investigación están enmarcadas en la ecología costera y centradas en redes alimentarias, especies invasoras, áreas marinas protegidas, efectos de contaminantes en la biota marina, biodiversidad marina, vulnerabilidad de especies a los impactos antrópicos en la zona costera, principalmente interacción con residuos marinos como los microplásticos. También es experta en interacciones de estos compuestos con la biota y la respuesta de dicha biota a la ingestión de los microplásticos. Hola Salud, hola Lucía, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este primer episodio. Para comenzar, yo os quería preguntar un poco acerca de la visión de la década de los océanos. Como bien sabéis, esta serie de podcasts está enmarcada en dicha cuestión, ¿no? La visión, como decía, de la década de los océanos de Naciones Unidas es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Y hoy estamos aquí para hablar de un océano limpio. ¿A qué nos referimos cuando decimos un océano limpio? Pues no sé, si quieres empiezo yo. A ver, yo consideraría un océano limpio aquel en el que se pudiese desarrollar la vida o los ecosistemas sin sufrir la amenaza del ser humano, sin sufrir los efectos de lo que nosotros como seres humanos estamos echando al océano. Eso implicaría controlar lo que producimos, controlar si llega o no llega al mar y controlar qué está pasando luego en el mar. Muy bien, pues para mí un océano limpio es un océano en el que los procesos naturales no se ven alterados por la actividad humana de una manera consistente, porque el hombre, bueno, la especie humana conforma ese ecosistema, conforma también esa relación con el mar, pero hoy en día, si lo comparamos con hace 100 años, tenemos el océano limpio como tal ya no existe, porque hemos añadido muchísimas sustancias y muchísima contaminación, tanto biológica como química. Entonces, ese océano limpio sería tener unas condiciones, volver a las condiciones originales del mar. Bueno, bastante parecido a lo que dice Naciones Unidas, ¿no? El objetivo de Naciones Unidas para la década de los océanos en cuanto a un océano limpio lo definen como aquel en el que se identifican y reducen o eliminan las fuentes de contaminación. Y claro, hablando de fuentes de contaminación,
vosotras dos trabajáis en esa cuestión, pero como comentaba al principio, Lucía trabaja con aspectos más químicos y Salud, por ejemplo, trabaja con aspectos más de contaminación un poco más física, como pueden ser los plásticos y los microplásticos, que se ven mejor a simple vista. Y en esta línea yo os quería hacer una pregunta. ¿Vosotras creéis que se le presta más atención a la contaminación que se ve? Es decir, a aquellos plásticos flotando en el agua, en la playa, etcétera, etcétera, que a la que no se ve. No sé si queréis empezar tú, Lucía, por aquella que no se ve. A ver, es cierto que la que se ve es mucho más fácil de vender al público, de contar, de explicar que está ahí. La estamos viendo todos y entonces es más fácil darte cuenta de que sí que existe, de concienciar, yo que sé, en colegios, en institutos, a los chavales. Pero la que no se ve, yo creo que es más peligrosa a largo plazo, más complicada de controlar, es más fácil que nos olvidemos de lo que estamos haciendo al mar con esa que no se ve. Llevamos muchos años midiéndola y, sin embargo, a lo mejor no estamos consiguiendo tanta concienciación. Yo justo no me quejaría de que tenga más visibilidad la que se ve, sino de aprovechar eso para también contar la otra y llevar a la gente a entender que también hay otro tipo de contaminación. Sí, yo en este sentido también, coincido totalmente con Lucía en que la contaminación que no vemos pasa desapercibida y que posiblemente es la más grave. Estamos añadiendo sustancias y moléculas artificiales, desde productos farmacéuticos, drogas, cantidad de sustancias que se añaden a los materiales de construcción, a los materiales que utilizamos en los móviles, en nuestra vida cotidiana, en el sector de la biotecnología, de la tecnología, de los ordenadores, etcétera, ¿no? Y también me gustaría indicar que la contaminación es muy plural, porque tenemos una contaminación que puede ser química, que puede ser biológica, o sea, puede haber especies que van invadiendo nuevos ecosistemas porque el agua cada vez está más caliente y esto desestructura el ecosistema, y también puede haber la contaminación por ruidos, por ejemplo, que también eso es una polución que está alterando las condiciones del medio marino y las altera de manera muy importante en muchos casos. Entonces, igual que la contaminación química, la contaminación acústica tampoco somos muy conscientes de qué está ocurriendo. Y si nos ponemos una máscara y nos metemos dentro del agua, oiremos un montón de ruido, un montón de contaminación química. Pero si pudiésemos percibir olfativamente, pensar que los organismos también se comunican por señales químicas. Entonces, todo eso no es solo una contaminación que se va a bioacumular en sus tejidos, sino que también va a alterar sus condiciones de comunicación, de encontrar, por ejemplo, de desplazarse los cetáceos. Si encuentran contaminación de polución acústica, pues se pueden estar varando, pueden perder sus rutas migratorias. O sea que esa pluralidad de contaminación y contaminantes es muy, muy amplia. Y es necesario, como decía Lucía, que tanto en las escuelas como en programas divulgativos como este podcast o en programas de televisión, la gente entienda que el mar tiene ahora mismo excesivos impactos que antes no tenía. Y esos impactos también se suman, son aditivos. Vamos sumando distintas fuentes de contaminación. Y en esta misma línea, ya lo habéis dejado un poco entrever, ¿no? Pero me gustaría que le contarais a la gente que nos está escuchando cuál es la actual situación de los mares y océanos en esta cuestión, ¿no? En la cuestión de la contaminación. Y no sé si tal vez querríais empezar hablando de lo más general, un poco a nivel global, e ir un poco a algo más específico en donde trabajáis vosotras o donde están vuestros centros de investigación, ya que una está en Galicia y la otra está en Mallorca. No sé si quieres empezar tú, Lucía. A ver, yo lo que os diría es que la situación en cuanto a contaminación química, que es en lo que yo trabajo y lo que puedo saber más, lo que pasa es que cuando detectamos un tipo de contaminante que está causando un efecto, se consiguen unas medidas para rebajarlo, se saca una normativa que los impide que llegue al mar, ese contaminante lo vemos bajar claramente en el medio marino. Por ejemplo, ha pasado con el plomo en las gasolinas, que antes llevaba aditivos de plomo y ahora no lo lleva, y en las zonas costeras o en las zonas que está cerca de carreteras se ha notado una bajada de concentración de plomo muy importante. Pero es cierto que la industria siempre busca un sustitutivo a ese compuesto o se prohíbe los retardantes de llama bromados, vale, pues utilizan otros, pero al final la industria siempre va un paso por delante de lo que podemos ir nosotros
Es cierto que cada vez se le ponen más límites a productos que puedan salir al mercado, tienen que pasar una serie de controles previos para que no sean tóxicos, pero también es cierto que es un trabajo de nunca acabar. Siempre vamos viendo unos contaminantes que está bajando la concentración, pero otros que está subiendo. Entonces, bueno, es un trabajo como que no para nunca. Y en cuanto a las zonas, pues es cierto, en zonas como las rías, por ejemplo, las rías gallegas, pues tienen una productividad muy alta, tenemos un montón de marisco, por lo que se nos conoce en el resto de España, ¿no? O en el resto del mundo. Tenemos una alta productividad, hay un montón de bateas, no sé qué, pero al mismo tiempo estamos añadiendo compuestos que vienen de las ciudades, incluso, por ejemplo, en un momento dado, en un proyecto, vimos que la forma en la que se trataba las bateas para conservarlas en el tiempo podía estar afectando a los mejillones, por ejemplo. Entonces, bueno, es como que se va evolucionando, pero yo lo veo como un trabajo de nunca acabar. Siempre hay algo más que hacer. Bueno, yo en relación, por ejemplo, a la contaminación por plásticos y por basuras marinas, que lo llamamos basuras marinas en general, es una palabra un poco fea, la verdad. Yo más bien lo denominaría como residuos, porque tenemos que pensar que esa interacción de la costa, de los ríos, del tráfico marítimo, de las actividades pesqueras, de agricultura, está generando unos residuos, ya sean en un formato de macroresiduo o macroplástico o de partículas más pequeñas, que podríamos denominar como microplásticos. Este término antes no existía y ahora ya la mayoría de la gente sabe qué es un microplástico, que son esas particulitas de menos de 5 milímetros. Pero no es tan importante el micro, o sea, pensamos que nos tenemos que centrar mucho en el micro, pero el problema es toda esa contaminación que está en un rango de tamaños muy amplio y lamentablemente a nivel global, observando y cuantitativamente los estudios que se han realizado, las campañas oceanográficas, la toma de muestras que se hace, tanto desde los polos hasta el Ecuador, o sea, en cualquier sitio que se prospecta, desde una playa hasta los océanos profundos, lamentablemente se encuentran plásticos, sobre todo plásticos. Es un residuo persistente que por su uso cotidiano, porque realmente es un material fantástico, es fabuloso, el plástico nos ayuda en todo, pero lo usamos en prácticamente el 90% de nuestros materiales, en la ropa, en todo lo que tenemos, mayoritariamente encontramos estos materiales. Obviamente van a terminar en una cantidad, de una proporción, acaban en el mar, ¿no? Entonces, esta contaminación por plásticos a nivel global es una realidad, es una problemática ambiental. Y en el contexto de nuestros proyectos que realizamos mayoritariamente en el Mediterráneo, en la cuenca sobre todo del Mediterráneo occidental, porque nosotros estamos en Baleares, pues además se suman, por ejemplo, ahora mismo tenemos récord históricos de turistas, o sea, estamos en zonas altamente impactadas, que a nivel económico eso es muy bueno, porque tenemos, pues de repente, la socioeconomía, todo sube, ya no tenemos parados, pero resulta que en el mar vamos a tener muchísimo más impacto, ¿no? Entonces, hay que encontrar un poco un balance, porque vemos, por ejemplo, a raíz de los proyectos que hemos realizado, que en verano, sobre todo en agosto, en la cantidad de plástico que encontramos en el mar se incrementa muy considerablemente. O sea que sí que hay una correlación entre lo que es actividad humana, presencia humana, con luego lo que encontramos en el mar. Es verdad también, esto hay que remarcarlo, que el mar está muy conectado. Lo que yo tire o lo que acabe en un río, en una bahía, no acaba allí. No es como un vertedero en tierra, sino en el mar tenemos ese componente añadido que la masa de agua por las corrientes va a repartir esa contaminación, ya sea química, ya sea física en formato de plástico, etcétera, de residuo, va a estar yendo a millas de distancia. Y luego está, por ejemplo, el transporte marítimo, que también puede estar cogiendo el agua de lastre, que son toneladas de agua que meten en las bodegas de los barcos para lastrarlos cuando están vacíos de la carga, y también pueden estar llevando esos plásticos de un lado a otro, ¿no? Entonces, este dinamismo, hemos cambiado de manera muy rápida, sobre todo muy acelerada, todos estos procesos naturales, ¿no?, que comentaba al principio del mar limpio, lo que eran unos procesos con unas tasas, con unas dinámicas, ahora mismo las hemos, como si hubiésemos pisado el acelerador de un Ferrari, ¿no? Antes íbamos en bicicleta y ahora vamos en un Ferrari,
pero a fondo. Entonces, el Ferrari a fondo o se puede estampar o, tenemos que hacerle un mantenimiento, ¿no? Un buen mantenimiento. Y eso es lo que hay que hacer con el mar. Necesitamos, pues, datos, soluciones. Las hay, en ese sentido las hay. Pero sí que, lamentablemente, cuando realizamos estudios, esa contaminación existe. Existe también en los diferentes, o sea, en el sedimento, en el agua y en los organismos. O sea, que no está solo en un sitio, sino en todos los componentes del ecosistema encontramos esos contaminantes. Sí, yo quería añadir a lo que dice Salud, por ejemplo, que estamos en un proyecto que está intentando ver el impacto, o sea, la marca sedimentaria del antropoceno en el sedimento marino. Y se puede distinguir esta nueva época geológica de alguna forma. Hay nuevos compuestos, aparecen plásticos, ya como parte de rocas, ya incluidos en el sedimento. Dentro de miles de años, si alguien está aquí para investigar esto, podrá ver claramente cuándo empezamos esto. Y es a mediados del siglo pasado. Está por ahí la fecha, 1950, 1970. Ahí fue lo que dice Soledad de pisar el acelerador. Ese es el gran momento. Muy interesante lo que comentáis. Entonces, en cierto modo, también hablamos de una cuestión respecto a la contaminación, me refiero a una cuestión en la que tiene mucho que decir la cooperación o la política internacional, ¿no? En cierto modo, al fin y al cabo, los contaminantes, mucha gente no se lo imagina. A lo mejor con los plásticos sí, porque una persona sí que se puede imaginar que un plástico grande puede flotar y puede viajar de un sitio a otro, pero no saben que la contaminación que no se ve, la contaminación pequeña, por decirlo de alguna manera, o microscópica o inframicroscópica, como se le quiera decir, también es capaz de viajar distancias de miles y miles de kilómetros, ¿no? Sí, mira, en Europa se intentó bajar el consumo de mercurio, se está evitando, pues hasta en termómetros, ya no se usa en las plantas de cloroálcali que se utilizaba antes, o sea, está muy limitado el uso y, sin embargo, no acabamos de llegar a los niveles previos a la industrialización. Y eso es porque el mercurio es un compuesto, o sea, es un elemento químico, eso no me sale, que viaja muy bien, o sea, que se evapora muy bien, que va muy bien por vía atmosférica. Y todo lo que se está produciendo en China, en la India, en cualquier país que esté teniendo menos cuidado a la hora de producir, está acabando en el mar y se está notando, pues, en el Mar del Norte o en nuestras costas. Y ese mercurio, mucho de ese, viene, por ejemplo, vía atmosférica. O sea que no solo tenemos que intentar, yo que sé, que España contamine menos. Esto es un trabajo a nivel mundial, si no, poco se puede conseguir. Sí, yo totalmente de acuerdo, porque, como decíamos, el mar, al final podemos considerarlo como un mar o un océano común. Entonces, el mar no entiende de fronteras. Así como quizás en la Tierra esas delimitaciones geográficas sean más claras o geopolíticas, las barreras, etcétera, en el mar es todo mucho más conectado. Y esa difusión de contaminantes, la contaminación difusa, los contaminantes emergentes. Hay muchos contaminantes que están entrando ahora que ni siquiera tenemos regulados, que ni siquiera sabemos cómo van a actuar en los organismos, cómo se van a depositar, cómo va a ser su cinética de acumulación. Bueno, muchos de los aspectos puramente científicos los desconocemos y tenemos que evaluarlos. Pero si no ponemos en común medidas de solución, de control, decía Lucía, hay muchas cosas, por ejemplo, en los metales pesados, el mercurio, el plomo, el zinc, por ejemplo, los antifouling de los barcos, antes se utilizaba compuestos que ahora se han prohibido. O sea que sí que somos capaces de, cuando vemos que algo es tóxico, sobre todo si pensamos en la palabra toxicidad. Si es tóxico, es malo. Pero si no es tóxico, ya nos cuesta más, ¿no?, regularlo. Pero no es solo regularlo, hay que controlarlo. Y eso, muchas veces ahí está el problema. Tenemos leyes, hay convenios de MARPOL para evitar la contaminación en el mar, pero el mar también tiene el componente de aguas internacionales, donde ¿quién controla eso? Pensar que los mares, la jurisdicción territorial nacional es muy pequeña comparada con el total. O sea, pensar que nuestro planeta, el planeta Tierra, que denominamos Tierra, deberíamos decir el planeta Océano, porque la mayoría de la superficie está compuesta por el agua, ¿no? Entonces, ahí es totalmente necesaria la colaboración internacional a todos los niveles científicos, de gestión, de jurisdicción, o sea, de poner normativas y de intentar que sea todo una gestión integrada, al fin y al cabo.
en el Mediterráneo, por ejemplo, es algo que se ve de manera muy patente. Y también lo que comentaba Lucía, no podemos desacoplar lo que ocurre en la parte atmosférica. La atmósfera también, por ejemplo, en este caso, hemos visto que pues puede dispersar microplásticos. Hay fibras que están volando por el aire y acaban en el mar. Y eso se ha trazado y se ha estudiado de manera científica. O sea que, al fin y al cabo, todo lo que hacemos, al final, es como si estuviésemos, imaginar, una pecera con un pez en ese ecosistema cerrado. Y le damos comidita y el pez, pues, allí defeca, tal, y todo. En ese sistema que nos parece que la Tierra es muy grande, no lo es. Al fin y al cabo es muy, muy pequeña. Y la globalización está haciendo mucho daño. Por ejemplo, los aviones, el tráfico, está añadiendo muchísimas partículas que al final sedimentan en el mar. O sea que todo eso pensamos en términos de la huella de carbono y tal, pero también deberíamos estar pensando en la huella de la contaminación que dejan también en el océano. Tal y como indica Naciones Unidas, para lograr el océano que queremos, y en este caso estamos hablando de un océano limpio, necesitamos soluciones científicas oceánicas transformadoras para el desarrollo sostenible que conecten a las personas con el océano. Os quería preguntar qué proyectos estáis llevando a cabo desde el IEO, el Instituto Español de Oceanografía, para conseguir precisamente un océano más limpio. Bueno, si quieres empiezo yo. Bien, pues desde el Centro Oceanográfico de Baleares llevamos varios proyectos, ¿no? Pero os voy a explicar uno que es muy bonito y está acabando ahora, que se llama Plastic Busters, que se ha hecho una valoración de cómo la biodiversidad se ve afectada por la presencia de plásticos o residuos marinos, residuos, marine litter, que denominamos, los residuos en la biodiversidad de las áreas marinas protegidas. Porque esas áreas marinas protegidas son zonas en las que se presupone, por ejemplo, son parques nacionales, parques naturales normalmente, islas un poco remotas en las que no debería haber ningún tipo de plástico, porque no hay emisarios, no hay actividad, no hay zonas portuarias, no hay actividad industrial. Entonces, todo lo que encontremos en esas zonas que se supone vírgenes y limpias, que deberían estar limpias, si encontramos que los peces, por ejemplo, han comido plásticos, pues hay un problema. Si vemos que el sedimento, o sea, en el fondo del mar se acumula el plástico, también hay un problema. Y ese proyecto lo hemos realizado en todo el Mediterráneo. Lo hemos hecho en Italia, en Grecia, en España, en distintas áreas marinas protegidas para establecer protocolos comunes, porque también esa es otra de los retos que tenemos en ciencia. Si nosotros no hacemos las mismas cosas en todos los sitios, cuando tenemos un dato no lo podemos comparar. Entonces, también eso cuesta. Ahí, de nuevo, la colaboración internacional es esencial. Yo no puedo coger una muestra de agua y, por ejemplo, hacer un método científico y que luego en Italia, por ejemplo, hagan otro método científico, porque luego no se va a poder comparar y no podremos aportar esas soluciones comunes, ¿no? Entonces, en definitiva, este proyecto lo que ha hecho ha sido valorar esa contaminación en las áreas marinas protegidas, cómo ha afectado desde, por ejemplo, ballenas hasta los peces más pequeñitos que pueda haber, erizos, holoturias, invertebrados que están en esas zonas, cómo acumulan tanto el plástico como los contaminantes plastificantes que podamos tener, bisfenoles, talatos, etcétera, y cómo su fisiología también se ve afectada, porque el plástico puede estar afectando también el metabolismo de los organismos. Puede provocar desde enfermedades o cambios en las tasas de fecundidad, de reproducción. Hay muchos aspectos, ¿no? Entonces, ese proyecto ha evaluado eso a nivel del Mediterráneo en la biodiversidad y la contaminación por plásticos. Bueno, pues yo te citaría dos en los que estoy implicada. Uno es el que te comentaba antes, el del antropimar, en el que estamos viendo la huella del antropoceno y si somos capaces de detectarla. Y es un proyecto nacional, pero se enmarca, o sea, parte de los componentes del equipo investigador son parte del grupo global del antropoceno. Hay un grupo de geólogos a nivel mundial que están tratando de identificar esta época geológica. Y otro que me gustaría destacar es un proyecto que se llama Andrómeda, en el que estamos también gente del Centro Oceanográfico de Vigo, que estamos tratando de mejorar y optimizar métodos para medir micro y nanoplásticos en el medio marino, porque el micro aún es fácil o relativamente fácil de ver, separar, medir en un microscopio, tal.
pero cuando ya te vas al micro pequeño o al nano, eso es dificilísimo. Te tienes que pasar ya a métodos químicos, a métodos que utilizan cromatógrafos de gases, a métodos que utilizan pues otro tipo de soluciones, detectores Raman, bueno, otro tipo de soluciones mucho más sensibles, pero es que necesitamos no solo saber número de plásticos que hay, sino qué tipo de plástico es, qué polímero es. Porque saber el polímero nos puede dar el origen y, por tanto, ayudarnos a poner las medidas para que no estén llegando. Entonces, bueno, este proyecto también es un proyecto europeo y lo mismo que decía Salud, es que necesitamos llegar a métodos comunes, métodos en los que estemos todos más o menos cómodos y de acuerdo para luego implementarlos de otra forma. Y luego nosotros también en el IEO en general estamos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico, me parece, pues para implementar la Directiva Marco de Estrategia Marina. Y esta directiva, una de las cosas en las que se centra es en las medidas sistemáticas, por ejemplo, en mi caso, de contaminantes químicos. Y esta medida sistemática todos los años, durante décadas, también nos permite ver muy bien si las medidas que se están implementando desde la parte, pues eso, del ministerio, están teniendo efecto. Entonces somos un poco como los notarios. Yo siempre cuando me dicen, pero tú limpias lo que hay en el mar. No, yo no limpio lo que hay en el mar, pero yo te digo lo que hay. Y gracias a que yo veo lo que hay, alguien puede poner unas medidas y que esto se empiece a solucionar. Entonces, eso es como nuestra parte de asesoramiento, pero está muy interrelacionada con la parte de investigación, porque siempre se están, pues eso, necesitas descubrir nuevos contaminantes, nuevos efectos. Compañeros nuestros que están en el proyecto también se dedican a ver el efecto de estos contaminantes en la biota. Entonces, bueno, está todo muy interrelacionado y la idea es conocer más para poder avanzar. Habéis abierto un tema súper interesante que es justo a donde nos deberíamos de ir dirigiendo ahora, que es a las soluciones. Y yo os quería preguntar, aunque ya habéis ido dejando algunas soluciones sobre la mesa y habéis expuesto problemas, propuestas, cómo colaboráis con gobiernos, administraciones, etcétera, os quería preguntar qué soluciones creéis que podéis aportar desde la investigación marina, tanto a los gobiernos como a la sociedad, pero también a las empresas para lograr un océano más limpio. Así que podéis recalcar algunas de las que ya habéis dicho o si os habéis dejado alguna en el tintero, pues decirla. Bueno, yo desde lo que es el aspecto de la contaminación, a lo mejor por plásticos, sí que incidiría mucho en lo que es el monitoreo. O sea, se debería hacer establecer una red de monitoreo, o sea, igual que una red de agentes ambientales que estuviesen destinados a tomar las muestras, a hacer pues el procesado de esas muestras de manera rutinaria y también en distintas zonas, porque si lo dejamos a merced de los proyectos de investigación, eso tiene una caducidad, suele estar en 2-3 años y ahí se acaba el dato. Entonces, necesitamos el establecimiento de medidas a largo plazo, a medio y largo plazo, que nos permitan ver las tendencias. Ver, por ejemplo, el año que viene o este año hemos tenido un 20% más de plásticos que el año pasado o no. No para demonizar o culpabilizar a nadie, sino para realmente poder gestionar, para realmente saber qué está ocurriendo, porque en el mar, lamentablemente, de nuevo, es muy difícil estudiar el mar, porque no lo vemos. Y como decía Lucía, pues hay necesitamos técnicas muy específicas, caras, a lo mejor vamos a necesitar pues espectrómetros, o sea, aparataje científico que es específico. Necesitaríamos más buques oceanográficos y eso debería ser algo pues muy inherente, ¿no?, a nuestra cultura científica y a nuestra cultura ciudadana. No es un lujo estudiar el mar, no lo es una necesidad. Es una necesidad básica para nosotros, para nuestra propia supervivencia, para saber cómo están los peces que nos comemos. No sabemos cómo están los peces. Si yo me como una merluza o una sardina, ¿está contaminada? Pues ahora mismo no te lo podría decir. Y Lucía, o sea, ella también creo que más o menos compartirá mi opinión. O sea, hay tantas cosas todavía por hacer en el mar y esto dentro de la agenda, por ejemplo, europea, se habla mucho de lo que antes era el Blue Growth, o sea, el crecimiento azul, la economía azul, pero se está orientando hacia una perspectiva muy de desarrollo. O sea, vamos a construir barcos, vamos a hacer cosas más grandes y tal. Vamos a ir a la eólica marina. Sí, las renovables marinas son muy importantes, pero a la vez tendríamos que pensar que el mar
lo desconocemos muchísimo y deberíamos tener, porque tecnológicamente lo podemos hacer, poner pues sistemas de monitoreo en continuo, igual que lo hacemos con la observación en la atmósfera. Podemos decir, cuando ponemos la televisión, y ahora estos días, pues es el día a día, ¿no? Hoy, pues la ola de calor aquí, por ejemplo en Baleares, ya es la ola de calor registrada histórica más larga, ¿no?, que se tienen registros. Entonces, si en el mar podemos hacer eso, en la contaminación química, desarrollar pues sensores, pues tener toda una serie de dispositivos que están monitorizando el mar, pero no solo los dispositivos, lo tenemos con los satélites, pero necesitaríamos todo eso en el mar. Y luego el capital humano. El capital humano es esencial. Estamos depauperados en lo que es las personas que se dedican al ambiente marino. No solo los científicos, no solo la gente que está, a lo mejor, la mayoría de personas, por ejemplo, mis hijos me dicen, ¿y tú, mamá, qué haces? Si estás en un laboratorio, te vas al mar o buceas o vas en un barco, pero realmente no saben qué hacemos. No es eso, o sea, es integrar que la sociedad tiene que entender, igual que tenemos pues personas que recogen la basura, necesitamos personas que van a estar en el mar de manera constante, pues tomando datos, tomando muestras, y que hay que crear ese tejido. Para mí eso es esencial. Y de ahí para arriba, o sea, de ahí hay 1000 cosas. Pero si no planteamos eso básico, es muy difícil, porque siempre vamos a estar parcheando. Si no conocemos, es difícil poder plantear algo. Y para conocer hay que observar, medir y tocar un montón. Y entonces yo creo que sí que es totalmente necesario. No sé si quieres añadir algo más respecto a propuestas. A ver, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer ahora una implementación de un montón de equipamiento científico con el objetivo de medir cosas que no sabemos ni que están ahí. O sea, se llama non-target screening, o sea, un screening, una búsqueda sin objetivo, porque es dar un barrido total a todo tipo de sustancias que a lo mejor ni siquiera sabemos que están en el medio marino. Una vez que se hace ese barrido y se identifican, luego se buscarían métodos químicos que ya fuesen más precisos, que nos pudieran dar una cantidad. Pero este tipo de estudios que se están generalizando a nivel mundial son fundamentales. De repente encuentras cosas como que hay nicotina en algunas zonas del mar que no te esperabas, o ¿sabes? Compuestos que a lo mejor no te esperabas. Entonces, esta visión amplia, salirte de los compuestos que sabes que están ahí, que dan problemas, y abrir a no sé lo que hay, eso para mí me parece súper importante también. Pues muchísimas gracias a ambas. Ya para ir acabando, os quería pedir que hicierais alguna recomendación a la gente que nos está escuchando acerca del tema que hemos hablado hoy. Puede ser un libro, una actividad, una exposición, un documental, vamos, lo que os apetezca. Vale, bueno, yo, si como es verano y la gente, pues la mayoría va a ir o ya está de vacaciones en el mar o va a ir al mar, pues que si pueden se pongan una máscara y observen y miren y vean lo que hay. Porque la gran mayoría, pues, aunque hayan ido cada verano al mar, a una playa, posiblemente no saben qué hay o sea, por debajo de la superficie desconocen el mar. Y ese es nuestro hábitat. En el Mediterráneo, para mí, mi cultura es una cultura de mar, es una cultura de una tradición marinera. Y por ahí nos ha venido toda la civilización. O sea que nos ha aportado el alimento, nos ha aportado la cultura. Bueno, es nuestro pulmón el mar. Entonces, con ese cariño que nos da tanto ocio, nos disfrutamos tanto en el mar, pues, hay muy pocas personas que no disfruten del mar, los niños sobre todo. Entonces, que observen y que luego, como hoy en día tenemos tantísima información, cogemos nuestro smartphone y podemos poner pues guía marina o este pez o quiero ver esta alga. Hay muchísimas plataformas. Una plataforma, por ejemplo, es Observadores del Mar. Y podemos incluso, si queremos participar, pues poner nuestras observaciones. Si hacemos una foto, incluso con un móvil, puedo hacer una foto de los organismos que veo en una charca o en las roquitas donde me voy a poner la toalla. O estoy en un barco, veo, por ejemplo, un acúmulo de plásticos o veo un ave o veo algo que no sé qué es. Lo podemos poner. Y ese conocimiento y también esa curiosidad que tenemos innata, porque como humanos somos muy curiosos. Entonces, aprovechar esta curiosidad, este afán de diversión que tenemos también y ponerlo en valor de
los beneficios que nos da el mar, son muchísimos y pueden ser mucho más. No tenemos que entrar en esa degradación que le estamos haciendo porque pensamos que el mar es inagotable, que lo aguanta todo. Tiene mucha resiliencia, o sea, tiene mucho aguante como tal, pero claro, entramos en colapsos y ya lo hemos vivido en varios colapsos, en pesquerías, en sistemas de lagunas costeras, en zonas de anoxia. O sea, hay muchos ejemplos patentes en los últimos años de colapsos ambientales marinos y oceánicos. Entonces, seamos inteligentes como especie y valoremos eso como parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, ¿no? Es muy importante. O sea, el mar no es algo que está allí lejos y que va solo, sino que va a ser un resultado de nuestras acciones incluso de cuando vamos al inodoro, ¿eh? O sea, porque mucho de lo que soltamos por los emisarios y las aguas residuales están acabando en el mar. Como decía Lucía, por ejemplo, encuentran nicotina. Nosotros encontramos acetato de celulosa, que es un componente de los filtros de los cigarros, lo encontramos a millas de distancia. Lo encontramos en el sedimento. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso es importante entender que cualquier pequeña acción, aunque creamos que no tiene ninguna incidencia en el mar, al final la tiene. Entonces, nos podemos documentar, podemos hacer vídeos, podemos colgarlos, podemos ir también en el tema de los plásticos. Hay muchas jornadas de limpieza, de pues ir a limpiar una playa, ir a limpiar un fondo. No es que sea lo idóneo, no hay que... podemos ensuciar o contaminar porque luego vamos a limpiar. No, pero también nos hará una idea, es muy divulgativo en el sentido de que nos damos cuenta de todo lo que está acumulado. Porque al final hay playas, y no es una exageración, en las que los granitos de plástico ya son mayores que los granitos de la arena biogénica. Entonces, eso, como decía también de nuevo Lucía, en el antropoceno y en este cambio de cómo hemos cambiado nuestro ecosistema tierra, nuestro ecosistema océano, en un tiempo express, en un tiempo récord. Y bueno, es importante en este cambio global, en estas olas ahora que tenemos de calor, como entender que todo es un sistema único. Pues yo recomendaría también cualquier aplicación, por ejemplo, de ciencia ciudadana, que es un poco lo que recomendaba Salud, que es porque es bueno que nos sintamos parte de la solución y parte de ese monitoreo que comentábamos antes. Hay muchísimas aplicaciones de ciencia ciudadana, yo creo que hay una ya colgada en el proyecto Andrómeda, que es muy facilita si queréis participar, es coger un tamiz o algo que separe, da igual, un colador, y coges una cantidad de arena, la pasas por el tamiz y luego a lo que te queda, que normalmente es plástico, le sacas una foto y la subes y dices dónde la has sacado. Eso nos acaba dando información a los científicos de qué playas, qué zonas, en dónde se está acumulando el plástico. Pero así como esa, cualquier otra de ciencia ciudadana. Parece una tontería, pero yo creo que tiene dos aspectos. La ayuda que le da el investigador y, por otro lado, la concienciación o la implicación del sector que está más alejado de la ciencia, pero que está ahí. Y luego hay muchos blogs, mucha información de lo que os apetezca, de lo que os guste más. Buscad algo y aprended de ciencia. Alguien me decía hace poco, es que soy de letras y no me gusta la ciencia. Yo creo que es imposible que no te guste la ciencia. Puede que no te guste dedicarte a ella o que no te apetezca dedicar tu vida a ella, pero estamos inmersos en un mundo que es tecnológico, dependemos, como decía Salud, para vivir, para todo, de la parte biológica o de la parte terrestre. No podemos decir, me aparto. Busca lo que te guste. ¿Que te gustan las algas? Pues lee algo, las matemáticas, me da igual. Yo creo que hay que ampliar el foco. También los de ciencias tendríamos que ampliarlo a lo mejor a otras cosas y aprender de ciencia, del medio. Si te gusta ya la oceanografía, pues recomendar el blog de Oceánicas, pero como ese, cualquier cosa que nos pueda gustar. Pues muchísimas gracias. Y ya lo ultimísimo, que digáis, bueno, ambas dos, ¿dónde os puede encontrar la gente? Si tenéis redes sociales o tenéis alguna página web personal o de algún proyecto de investigación o la de vuestro centro, por ejemplo. Mi grupo de investigación, Contaminación Marina, está generando una página web. Por ahora no está disponible. Y la verdad yo es que en redes sociales no soy muy activa, pero los proyectos europeos estos siempre te piden tener una página web, un sitio de información. Y si no, mi correo, si alguien necesita contactarme por cualquier cosa o tiene una curiosidad sobre cualquier cosa, mi correo
está libremente en el directorio del IEO, o sea que adelante. Bueno, nosotros también, como grupo de investigación que lo hemos denominado Impact Act Sea, o sea, impactos en el mar, tenemos un Twitter que es @medmarineliter y luego yo tengo un Twitter personal que es @sdeudero. No soy muy activa tampoco en redes porque, claro, ya decimos, siempre los científicos estamos en mil cosas y como un poco abstraídos de lo que es la realidad cotidiana, ¿no? Estamos como, sí, quizás un poco dispersos intelectualmente o mentalmente, no sé. Pero sí que es muy importante que si quieren nos contacten, comuniquen con nosotros. La divulgación, al menos yo creo que para Lucía y para mí, es un aspecto esencial y necesario de nuestra tarea como científicos. O sea, un científico no es alguien mucho más inteligente. Muchas veces somos más torpes, mucho más torpes que la mayoría de las personas, en el sentido de que estamos encerrados en un mundo quizás excesivamente acotado. La ciencia, como dice ya Lucía, no tiene que dar miedo. La ciencia es parte del día a día. Cuando cocinamos, eso es ciencia. Cuando cogemos un móvil y buscamos información, eso es ciencia. Aplicamos un pensamiento lógico deductivo. Voy buscando una cosa, tengo una hipótesis de trabajo, por ejemplo, pues ¿qué concierto hay esta noche? ¿Dónde hacen el reggaetón? Pues lo voy a buscar. Esa búsqueda de información es lo que los científicos hacemos y necesitamos esos datos. Entonces, en el mar, esos datos los vamos a tener si podemos estudiar y tener laboratorios, tener gente, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que la ciencia es todo y que luego el ecosistema tierra-océano es todo y único. Entonces, ese sí que sería un poco el mensaje que me gustaría lanzar para todos, bueno, pues para los, sobre todo adolescentes, porque los mayores ya están un poco más sesgados en su conocimiento, ¿no? Pero que la gente que también nunca habíamos tenido tanta información a nuestra disposición, nunca se había hecho tanta ciencia. Eso, yo soy muy optimista. Aunque el mar está contaminado, aunque se está degradando a tasas muy altas, nunca se había publicado tanto. O sea, tenemos muchas revistas especializadas cada vez. O sea, la tasa de publicaciones es exponencial. Estamos escribiendo mucha literatura científica, pero esa literatura científica, si queda ahí, no sirve de nada. Entonces, hay que integrar a la sociedad y al público en ese conocimiento, ¿no? Y por eso también es importante que nos conozcan en las redes y tal, pero nosotros en primera persona somos torpes con las redes, yo al menos. Vale, pues muchísimas gracias por vuestras recomendaciones, por decirle a los oyentes dónde os pueden encontrar y un placer haberos tenido por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Lucía. Adiós. Hasta luego. En este primer episodio de El Hidrófono hemos hablado de contaminación, tanto de la que se ve como de la que no se ve. Pero ese es solo uno de los retos de los mares y océanos del planeta. Quédate escuchando El Hidrófono porque en el siguiente episodio hablaremos de cómo proteger y conservar los ecosistemas marinos y sus formas de vida, es decir, su biodiversidad. El Hidrófono, ciencia marina para escuchar. Es un podcast del Instituto Español de Oceanografía IEO-CSIC, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Guión y locución, Pablo Rodríguez Ros. Edición, Enoc Martínez. Dirección, producción y difusión, Oikos MSP y Red Podcastidae.